la famosa sala de juntas cuando Betty presenta el informe real a la compañía. Esta escena en particular es de lo que más me han pedido y para mí también es una escena muy importante. Marca el final de la historia de Marcela Valencia en la vida de Armando Mendoza. Nos quedamos en que nos llamaron a rectoría y Orna y yo nos fuimos a presidencia. Nos dijo, ustedes no se pueden ir. Y obviamente nosotras dijimos, no, pues es que ya se avisó hace 90 días. Hemos estado analizando la escena donde Marcela se despide, entrega a Armando y se va de cómoda. Yo le tomo las manitos a Lorna, me quedo mirándola y le digo, creo que terminamos, Lorna, terminamos. Y Pablito dijo, ¡quedó! Hola, soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olvides por favor suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera cuando la plataforma tenga un nuevo contenido pues te va a avisar. Llegó el momento de analizar las escenas más icónicas, y eso lo quiero hacer yo para ustedes. Un regalito. Siempre me han insistido en, ay, ¿cuándo vas a analizar esta escena y esta otra? ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? Con el patrimonio que fundaron tus papás y los míos. ¿La perdiste? Porque ya no existe, Armando. Sí existe. La tengo protegida. ¡Estúpido! ¡Está embargada! Justamente la escena de hoy, que es tan importante, se quedó como en la memoria de todo el mundo y es la famosa sala de juntas cuando Betty presenta el informe real a la compañía y a los socios y a la junta. Cuando Gaitán escribió esa escena, todos estábamos muy sorprendidos porque, por supuesto, ella había estado maquinando toda su venganza y este era como el gran final de lo que estaría pasando con Armando y con Betty. Pero cuando Fernando la escribió, todos sentimos y tuvimos la sensación que además de ser una escena muy intensa y una escena muy decisiva para toda la historia, pensábamos cómo se va a hacer, porque además las escenas de sala de juntas siempre son y tienen un carácter muy especial. Somos muchos, hay indisciplina, hay unos concentrados, pero somos muchos. Por más de que querramos y pensemos que todos podríamos llegar a estar en silencio, son escenas que generalmente son largas y tediosas de grabar. Aquí hay una equivocación. Beatriz, por favor, retire todas las carpetas. No, doctor. ¡No, yo lo hago! Perdón, espera con todas ustedes. Me disculpan, pero esto se retira acá. Cerramos la junta directiva. No, Armando, aquí la junta no se termina. Porque aquí no hay ningún error. Y en una escena en particular, como la que se estaba grabando hace 25 años en la entrega del informe de Betty, Mario Rivero necesitaba lo que se llama una escena que saliera a una sola toma, porque todas las emociones estaban tan a flor de piel y en ese orden de ideas esa escena fue muy difícil de grabar. Muy difícil, es muy difícil. Estuvimos, yo creo que casi 2 horas montando esa escena. Te llegó la hora, Armandito, de que des la cara, de que dejes de decir mentiras y enfrentes la realidad. ¿Qué pasó con la compañía que te dimos? Ecomoda es la comidilla de todos los corrillos en esta ciudad. Armando, te entregamos una empresa. ¿Qué le hiciste? Y estábamos todos tan nerviosos. Ana María estaba tan nerviosa porque además era un momento crucial. Ana María no habla. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Ana María en esa escena no habla. Ana María simplemente está sentada en el... Es que se me para el pelo. Ana María estaba sentada en esa silla mirando para el infinito, tratando de entender lo que ella misma estaba a punto de causar, iba a causar y lo que se iba a desatar después de esa escena. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar con esta empresa, porque yo tengo un compromiso con mi papá, con su memoria, con su legado. Lo único que quiero es que la empresa sobreviva. Pero otra vez estamos en crisis, Beatriz.
Esta escena en particular es de lo que más me han pedido y para mí también es una escena muy importante porque creo que marca el final de la historia de Marcela Valencia en la vida de Armando Mendoza, de Beatriz Pinzón Solano y por supuesto en la vida de Comoda, que después de esta escena ella se retira y no volvemos a ver si vimos Betty la Fea, la historia continúa. Pero fue una escena muy difícil de hacer y les voy a explicar por qué. No solamente que es una escena que dura 13 minutos, es yo creo que una de las escenas más largas en toda la historia de las novelas en Colombia. De verdad es una escena de 13 minutos, prácticamente es un monólogo. Pero otra vez estamos en crisis, Beatriz. Mario Calderón renuncia, usted renuncia y lo que faltaba, Armando renunció hoy y se va del país. Tanto para Lorna como para mí había aparecido una oportunidad de trabajo muy importante en otro canal. Y habíamos anunciado nuestro retiro. Cada mes decían que era el último mes. Sí, Fernando decía, este ya es el último mes, ya estoy acabando, no se preocupen ya. Fer, ¿tú estás seguro? O sea, es que ¿para dónde va Marcela? Porque no lo siento muy claro. Tercer mes. A que yo le digo, Fer, de verdad, acuérdese que es que nos vamos. No, tranquila. Yo lo que siento es que Fernando pensaba que el canal estaba tratando de negociar con nosotras y que seguramente se iba todo a arreglar y que seguíamos, ¿sí? Hasta el momento siento que eso es lo que pasó. Estábamos ya listos, maquilladísimos, esperando a grabar y de pronto Marco Antonio Galindo nos dice, Natalia y Lorna, Gabriel los está esperando en presidencia, que es el presidente, era el presidente en ese momento. Amo a Armando Mendoza. Pero también entiendo que el amor no puede ser egoísta. Que amar es desear el bien, conmigo o sin mí. Quiero que veamos un minuto, un pedazo de lo emocionante que es esta escena, porque ese día estaba todo tan cargado de tanta emoción. Eran muchas cosas, para mí eran muchas cosas. Para Lorna imagino que también, algún día podré preguntárselas. Era un día cargado de mucha emoción. Por un lado había nostalgia, por otro lado había incertidumbre, por otro lado había alegría de por fin este personaje, no por fin, sino este personaje va a cerrar sus puertas y va a salir, voy a poder hacer otra cosa nueva. Nos quedamos en que nos llamaron a rectoría. Lorna y yo nos fuimos a presidencia, llegamos a presidencia, ahí estaba Gabriel y nos preguntó que no podíamos irnos. Nos dijo, ustedes no se pueden ir. Y obviamente nosotros dijimos, no, pues es que ya se avisó hace 90 días, de hecho nosotros tenemos un viaje mañana y ya nos vamos, aquí se acabó. Eso fue muy temprano en la mañana. Y ahí fue cuando yo empecé, cuando salí de la oficina de Gabriel, empecé a llamar a Fernando y a llamar a Fernando y a llamar a Fernando y no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba. No me contestó durante muchos años. No me volvió a contestar durante muchos años. Sí, como 10 años. Porque lo que yo siento que él sintió y que tal vez no tenía toda la información es que lo habíamos como traicionado. Creo que si la palabra fuese esa, era como una traición. Sobre todo porque él y yo teníamos una relación muy estrecha. Él se quedó escribiendo una escena de 13 minutos para despedir mi personaje y se tomó sus horas. Porque tengo que reconocer que Armando y usted hacen muy buen equipo. Por favor, no me pida que desista de mi decisión. Tengo razones muy serias para irme. Yo no le estoy pidiendo que desista. A mí llegó esa escena a las 7 de la noche, 12 horas después de haber llegado al canal. Esa escena llegó para mí como a las 7, 8 de la noche. Inclusive yo creo que ya estábamos haciendo corte de comida cuando llegó la escena. Y cuando llega la escena a mí, y yo me doy cuenta que y yo entré en una especie de, no shock, pero como un reto.
Para mí fue un reto, porque obviamente todo actor necesita tiempo para aprenderse una escena de 13 minutos. Vamos a leerla. Yo empecé a leerla y llamé a Fernando y le dije, gracias, le dejé un mensaje, le dije, Fer, gracias. Qué escena más hermosa. O sea, este personaje no se podía despedir de otra forma. Solo quiero que escuche una historia. Mi agente empieza a presionar, a decir, apréndete eso rápido porque recuerda que a las 12 en punto te tienes que ir. Entonces llegó un momento donde yo ya le dije a él, le dije, mira, déjame en paz, yo veré. Si yo mañana tengo que salir de aquí al aeropuerto, salgo de aquí al aeropuerto. Yo me voy muy lejos, pero tú deberías quedarte. No, Marce, si yo me autoeché. Hemos estado analizando la escena donde Marcela se despide, entrega a Armando y se va de cómoda. Esa escena es muy, pero muy importante y los había venido poniendo en contexto en los últimos 2 videos de cómo había sido que habíamos llegado ahí a grabar esa escena. Ya eran como la 1:30 de la mañana, más o menos, cuando yo ya me sentía cómoda y dije, yo creo que yo ya la puedo grabar. Entonces, yo dije, bueno, tengo tiempo de seguir pasando y repasé 1:30, 1:45, 2:15, ya casi las 2:30. Y yo dije, ay, Dios santo mío, me está dando sueño, porque yo me levanté a las 5 de la mañana para estar en el canal a las 7 y ya llevaba más de casi 24 horas. Entonces el sueño ya me estaba invadiendo, más la tensión, más toda la emoción que teníamos. Le limpié sus heridas, lo curé y pensé que podía recuperarlo, pero fue inútil. El único favor que pido, don Mario, es que como tengo la letra pegada con babas, necesito que me permita poner los libretos, las hojas en el piso. Y a medida en que yo ya vaya terminando esa hoja, Pablito es el coordinador, vaya quitando las hojitas con un cuidado impresionante, ¿sí? Para yo saber dónde estoy y si en algún momento tengo alguna duda, yo pueda mirar el texto y saber qué sigue. ¡Listo! 5, 4, 3, 2, 1, empezamos a grabar y yo veía que Pablito iba quitando una hojita, quitaba otra, y seguíamos, quitaba la otra. Luego ya me tocaba ir a sentarme, me siento, quito la otra. Y ahí sí se dan cuenta, es la primera vez que yo miro un segundo al suelo. En esa historia de Armando que ustedes conocen, me costó muchísimo aceptar que había perdido a Armando por usted. Pero Yo termino, abro la puerta, cierro la puerta y yo digo, Dios mío, gracias Señor Santísimo, gracias mi Dios lindo. Y Pablito dice, queda. Y yo dije, Dios mío, gracias Señor Santo, gracias por ayudarme. Pero todavía nos quedaban 2 escenas. O sea, cuando yo vengo de la oficina y está Patricia Fernández y luego cuando salimos del ascensor, salgo de la oficina y nos metemos al ascensor. Los que corren. Qué retoque de maquillaje ni qué nada, ¿no? Los que corren. Cámaras, todo el mundo, audio, todo el cuento. Ya Mario vino, me cogió las manos y me dijo, Nata, que te vaya re lindo, que les vaya re lindo. Le dijo a Lornita. Yo de una vez me despedí de todos los chicos, les dije, los adoro, los amo, gracias. Esto no hubiera sido posible sin ustedes. Y listo, marcamos la escena, arrancamos. Esa escena se grabó en una pasada, porque era una pasada, donde Patricia decía, Marce, ¿qué pasó? O algo así. Ya habían pasado varios meses desde que ella y Patricia Fernández se fueron para siempre de Comoda. yo no tengo nada que hacer en esta empresa. Yo me voy muy lejos, pero tú deberías quedarte. No, Marce, si yo me autoeché. Yo no tengo nada que hacer en esta empresa, Marce, yo me voy contigo. Eran como las
4:30 de la mañana, yo creo. Era como las 4:30 de la mañana, casi un cuarto para las 5. El ascensor se cierra, yo le tomo las manitos a Lorna, me quedo mirándola y le digo, creo que terminamos, Lorna, terminamos. Y Pablito dijo, quedó, fuera del aire, porque además era la última escena que nosotros hacíamos. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo no sé, Marce, ese es tu problema, Marce, pero yo me voy contigo. Y a esta empresa no le quiero decir ni adiós. ¡Desgraciados! Y ahí se acabó nuestra participación de La Peliteñida y de Marcela Valencia. Yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olviden por favor escribirme, que saben que les contesto. No olviden suscribirse y tocar la campanita. Así que les mando un beso muy grande, les mando un beso, se les quiere un montón. Nos vemos pronto.